What's up guys, this is Nick from Stridewise.com. I am here on the island of Mallorca off the coast of Spain with Carmina Shoemaker, the extremely old shoemaking company currently in its 5th generation of ownership. The family has been in the shoemaking business here in Mallorca for well over 150 years. And I'm here to answer the question, how do you make what many consider the perfect luxury Chelsea boot? Carmina es una industria zapatera, viene de una saga de industriales zapateros que empezó en 1866 en la ciudad de Inca, en Mallorca, en España. Mi tatarabuelo Matías Pujadas fundó la compañía, o fundó la industria, diríamos, y mis padres crearon la filosofía Carmina y mis hermanos y yo estamos en el proceso de internalización de la marca. The first step before anyone even cuts any leather is the design process. So let's see how we do it. Realmente es el Chelsea Boots, ya lleva unos cuantos años en que se ha convertido en uno de los modelos estrella en las colecciones masculinas. Y evidentemente no podía ser menos en Carmina. Estamos acostumbrados a fabricar zapatos y por supuesto botas Chelsea, que las podemos fabricar en 2 piezas o en un hull cut, en una bota Chelsea de una sola pieza. Pues la parte más importante es que la estructura de la altura y el ancho del elástico vayan de acuerdo con lo que es la horma. Next up is the clicking and the cutting of the leather. This is all done by hand here. The clicking is actually a really important part of ensuring that the parts of the hide you're selecting are very high quality, and then they match the other parts of the hide that's going to be used in the creation of that specific shoe. Here we're going to check out the box calf leather that's being cut. It comes from Germany and it's being used in the Chelsea boot. La diferencia, o donde nosotros intentamos remarcar la calidad en las Chelsea es, por supuesto, en el corte de la piel, donde elegimos pieles completamente limpias y, diríamos, como espejos para poder entrar piezas de patrón tan grandes. Los modelos son Chelsea, no son enterizos, se emplean las pieles más buenas. Como más buena es la piel, menos taras tiene, como más mala, más. Cuando hemos cortado las pieles tenemos un proceso especializado en moldeado donde conseguimos dar las curvas tan bonitas que hacen que sean tan especiales las Chelsea de Carmina. A really important part of the Chelsea's production here at Carmina is this molding machine here. A lot of people, when they talk about Carmina, they talk about the delicate lasting, how the leather really nicely follows the shape of the foot. And a big part of that, what makes that possible, is this machine that not many other people use. It's called a molding machine, and it helps to shape the leather before it's placed onto the last, give them an extra advantage, an extra benefit, a bit more of a cutting edge when it comes to making it foot-shaped.
En el montado utilizamos estas hormas que hemos desarrollado y conseguimos montar las botas para que queden en perfectas condiciones y, por supuesto, sin arrugas. Todos nuestros Chelseas están fabricados en Goodyear Welted, en hand welded. Si bien hace algunos años ofrecemos la posibilidad de hacer el soft o flex Goodyear Welted, que se trata de una fabricación siempre manteniendo la calidad del Goodyear, pero realmente mucho más flexible.